La ingeniería de valor se trata de una práctica para hacer cambio en el diseño y los materiales de un artefacto a fin de reducir su costo o aumentar su utilidad. Se vela en las organizaciones por suprimir lo superfluo. Hay claridad sobre qué es lo esencial, qué hace crecer lo accesorio, qué es lo esencial, por ejemplo, en una institución de seguridad social o de electricidad o de ayuda social. ¿Cuál es la materia prima de la función en un banco? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 177 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Ingeniería de Valor. Papá, ¿cómo va ¿Qué todo? tal? Muy bien, Todo muy muy bien. bien. Ujú. Bueno, me alegro mucho. Muy interesante el artículo porque creo que así es. Bueno, siempre he creído que no se puede diseñar al vacío, ¿verdad? Uno necesita constreñimientos para poder diseñar dentro Claro. de un marco de referencia. Y la Ujú. ingeniería de valor, como la describes, es innovar a partir de algo que ya existe, ¿verdad? Aprovecho para mencionar que la innovación, como la entiende una empresa como Apple, que de vez en cuando saca un dispositivo ahí que no existía, como una computadora personal o como un teléfono inteligente o como una tableta electrónica o como un reloj inteligente y demás, eh, aunque no esté sacando nuevos artefactos, está innovando cada uno de sus componentes. Entonces, el teléfono que compraste el año pasado comparado con el teléfono que compraste este año, se parece mucho, pero el de este año es probablemente el doble de eficiente o la mitad de costoso o el más liviano que el del año pasado. Aprovecho para decir que no es necesario cambiar de teléfono todos los años, ¿verdad? Estos teléfonos tienen una durabilidad suficiente como para que uno pueda pasarse 4, 5, 6 versiones sin tener que cambiarlo y eso además le da un respiro a la extracción de materias primas no renovables de la naturaleza, como son los minerales. Pero sigamos por el tema de la ingeniería de valor, o más bien podríamos incorporarlo en el pensamiento de reutilización de, de residuos, ¿verdad? Algunos que son valorizables. Me llama a mí mucho la atención lo de la ingeniería de valor, porque es un ejercicio analítico bien interesante, ¿verdad? A mí me gusta ilustrármelo con la idea del Jeep, ¿verdad? Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos buscó que diseñadores de autos diseñaran algo que sirviera para donde no había carreteras, que sirviera para donde no había puentes, que fuera de muy fácil mantenimiento, que costara muy barato, ¿verdad? Y entonces yo supongo, me he puesto a leer por ahí, pero no fue por ahí el camino que se siguió. Pero supongo que uno podría escribir una pieza literaria diciendo, claro, ahí lo que ocurrió es que pensaron en el automóvil y decidieron que le iban a quitar al automóvil todos los elementos que fueran accesorios sin que perdiera su esencia, ¿verdad? La esencia de un automóvil es moverse eh, por con un movimiento de origen propio y eso, desde luego, lo cumple un Maserati y lo cumple un Jeep. Entonces, toda la distancia que hay de gadgets, de elementos entre un Jeep y un Maserati, y desde luego en el costo de uno y otro, eh, es por cosas que son accesorias, porque el Jeep igualmente te transporta, ¿verdad? Son además muy livianos. Les habían puesto a los Jeeps del ejército un winch que te servía para sacarte de cualquier atolladero, ¿verdad? O hacerte subir cualquier pendiente, siempre que tuvieras
dónde pegar el winch y jalarte, que el vehículo se jalara a sí mismo. Es una maravilla. Y entonces, a mí me gusta pensar en cuando diseñamos cosas, ¿verdad? Diseñamos, digamos, organizaciones, si la organización se podría diseñar más esbelta. Lean se llama ese diseño, ¿verdad? Digamos, de arquitectónico, donde se hacen cosas no solamente para que el edificio sea de menor costo y tenga menos cosas superfluas, sino también para que sea más amistoso con el ambiente, ¿verdad? Entonces, las organizaciones deberían ser diseñadas lean, ¿verdad? Esbeltas. Uno, no sé por qué, no sé por qué. A mí me parece que hay un fantasma maligno en las organizaciones y es el organigrama. Creo, si lo pregunto en público, todo el mundo va a decir, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurre? Eh, si preguntara ahí en el fondo de la almita de cada quien, ¿cómo es esta organización? Y pido hablar del ICE o pido hablar el Banco Nacional y tal. La gente piensa en el organigrama y el organigrama es un mapita incompleto, imperfecto de las relaciones organizacionales que hay en la entidad. Pero como la gente se ha acostumbrado a pensar en organigramas, pues claro, si usted está diseñando organigramas, yo no sé por qué quiere que todas las cosas sean como simétricas y que todas las cosas son iguales. Entonces, todos los gerentes del mismo nivel tienen que tener o una secretaria ejecutiva o un asistente o algún staff, ¿verdad? Y algunos no lo necesitan. Entonces, en la ingeniería del valor, en una organización, lo que debería hacer es eso, esa diferencia, decir, bueno, el gerente de tal ramo A necesita un asistente, el gerente del ramo B no necesita un asistente. Eh, he oído cuando dicen, bueno, aquí están todos los gerentes. Lo que pasa es que este no tiene subalternos. Si no tiene subalternos porque no los necesita, me parece muy bien. No hagamos nunca el esfuerzo de ponerle unos subalternos si no los necesita. Y hay en las organizaciones gente que no necesita subalternos, ¿verdad? Y el gerente de préstamos en un banco necesita muchos colaboradores. El gerente de la sección legal pues no necesita tantos colaboradores como el de préstamos, ¿verdad? Sí, a mí bueno, me has escuchado decir un poco la frase simplificada de que en organizaciones, sobre todo del sector público, deberíamos de tratar de automatizar lo automatizable. Hoy en día, en herramientas para la gobernanza digital, existe una cantidad de opciones a bajísimo costo que podrían ayudar a liberar talento dentro de las organizaciones. Para mí no es una cuestión del tamaño del Estado. Eso me tiene sin cuidado, porque hay estados más o menos eficientes con más o menos personas. Entonces, ese para mí nunca ha sido, aunque ese para mí es un criterio ideológico, ¿verdad? Para mí el criterio importante es cuánto más valor puede crear una organización. Y en esa creación de valor, a mí me parece que la mejor unión, la más sinérgica, es aquella que se da entre un talento capacitado y unas herramientas versátiles y eficientes. Entonces, pues hoy incluso podríamos hablar de inteligencia artificial y de lo que algunas de estas herramientas con un talento capacitado en una organización privada o pública, no importa, podrían generar muchísimo mayor impacto que el que se generaba o que se podía incluso siquiera imaginar hace 5 años. Hace 5 años uno hubiera dicho, ah, no, para que
para que este departamento de 8 personas produzca 10 veces más, necesitamos 10 veces más personas. Pero hoy en día, para que un departamento de 8 personas produzca más, lo que necesitamos es que una de ellas se especialice en inteligencia artificial y nos facilite los procesos al resto para utilizar nuestro talento de la mejor manera, ¿verdad? Y cuando hablo de talento, hay muchas manifestaciones de talento, ¿no? Talento no simplemente quiere decir destreza técnica, destreza analítica, ¿verdad? Hay destrezas esenciales, lo que antes se denominaba destrezas blandas y ahora se le dice destrezas esenciales. Esas destrezas se pueden cultivar a lo largo del tiempo, ¿verdad? De hecho, cuando uno trabaja en organizaciones por muchos años, la misma cultura organizacional se va asegurando de que uno vaya desarrollando esas destrezas como parte del proceso de evolución de la persona dentro de la empresa. Eh, pero también me parece que eh, hay, en el caso particular de organizaciones del sector público, que conozco bien porque he servido en ellas durante casi 15 años, me parece que hay una destreza en el talento de la inmensa mayoría de personas que he conocido en esas organizaciones que desconocemos y eh, desdeñamos desde el sector privado, que es la mística del servicio público. Eh, la Ujú, inmensa mayoría de personas ujú, que he conocido en el sector público tienen mística por el servicio a su comunidad, ¿verdad? Hay gente que cumple su horario y a la hora que toca la hora de irse se van. Y hay gente que se queda trabajando hasta altas horas de la noche y que trabaja los fines de semana exactamente igual que en la empresa privada, ¿verdad? En la empresa privada, en un país como Australia, a la hora que dan las 5 de la tarde, la gente ya tiene la computadora apagada, ya se cambió de zapatos para montarse a la bicicleta, ya se puso la jacket y ya está lista para salir, ¿verdad? Los últimos 10 minutos de la jornada laboral están alistándose para irse. Y nunca nadie diría, qué barbaridad, qué vagabundos estos australianos del sector privado, jamás voy a invertir en un país como Australia. Entonces tenemos que desmitificar lo que significa el tiempo que dedica una persona talentosa a la creación de valor y de impacto en una organización. Bueno, eso me parece que puedo dejarlo por ahí y después retomo otras ideas que había anotado de tu introducción. ujú. Bueno, yo siento que el principal, bueno, un problema serio que hay en las organizaciones públicas y en las organizaciones privadas también. Lo que pasa es que en las organizaciones privadas hay mucho más incentivos para que eso se mantenga controlado. Uno de los problemas de la acción en organizaciones es que eh, hay una gran presión de los asuntos rutinarios y cero presión de los asuntos estratégicos. Y los asuntos estratégicos son muy importantes. Uno, yo creo que no se puede pasar todo el santo día en una organización lidiando con cosas estratégicas, pero tampoco puede funcionar adecuadamente esa organización si nunca lidias con cuestiones estratégicas. Fíjate que yo eh, en el trabajo que he hecho en juntas directivas, me he encontrado con que los temas estratégicos en las juntas directivas están ausentes. La gente va a la junta directiva a que el presidente o el gerente le presente cosas que son operativas, cosas que hay que resolver y fuegos que hay que apagar, incidentes que se han presentado, etcétera. Y tan es así que tuve que inventarme que en las agendas de la junta directiva se incluyera un punto que fuera observatorio estratégico. No hay observación estratégica en las juntas directivas. En las juntas en las cuales participo, he conseguido que se incorpore el punto observatorio estratégico.
Y se obtiene una cosa muy importante, y es que los directores, cuando ven la agenda, puchica, que llevara al observatorio estratégico o que me irán a dar la administración en el tema de observatorio estratégico. Y entonces estás metiendo una, un contacto con la estrategia, la tengas o no, ¿verdad? Yo he ayudado mucho a empresas a formular estrategias, pero no, ni sueño que las empresas que no tienen la estrategia formulada y escrita ahí en un folleto no tienen estrategia. Claro que tienen estrategia, pero lo que creo es que el tema estratégico está ausente del trabajo de la junta directiva, que es un órgano estratégico. Ahora imagínate, en las jefaturas de departamento y tal y cual, se está manejando lo operativo, lo rutinario. Eso es una idea de Herbert Simon, premio Nobel en economía por trabajos sobre eficacia organizacional, ¿verdad? Y entonces pienso que en la administración privada hay muchos incentivos para que el trabajo sea eficaz. En las organizaciones públicas hay menos incentivos para que el trabajo sea eficaz. Además, tienen ese intencionalidad de servicio público que tiene la organización pública, confundiendo el servicio público con servicio gratuito. No, el servicio público no es gratuito, ¿verdad? No lo paga el usuario, pero está requete pagado, ¿verdad? Porque tienen presupuesto esas organizaciones públicas. Entonces, con ese servicio público, esa eh, modo de servicio público que tienen las organizaciones, pues siento que el tema estratégico está por ahí muy arrinconado, y el tema del día es lo que vienen a plantear todos los clientes que vienen a hacer unas peticiones y no sé qué. Y eso me parece que hace que la organización pública esté desenfocada y muchas veces esté más enfocada en lo superfluo, en lo accesorio, que en lo esencial. Bueno, y de eso que acabas de decir, me parece que hay una gran oportunidad de eh, reforma a las instituciones públicas Claro. que tiene que ver con sentido de apropiación, porque Ujú, no son de nadie, ujú, ¿verdad? Al final de cuentas, al final del periodo, eh, a nadie le cuesta, nadie pierde si fue o no fue eficiente la organización. Y cuando uno ve, es un poco tenebroso ver los, ¿cómo se dice? La falta de ejecución presupuestaria. Se le asigna un presupuesto de 100 millones y al final del año solo pudo ejecutar 25 y le quedaron 75 millones sin ejecutar. Eso es mala administración, es mala ejecución, ¿verdad? Es ineficacia. Eh, Si el eh, presupuesto estaba bien hecho, si el presupuesto estaba mal hecho, qué dicha que no lo ejecutaron. sí, correcto. No, y lo otro es que, pues, también hay muchos presupuestos que lo que hacen es simplemente mantener la organización a flote. Y eso, ahí donde creo que hay una oportunidad que tiene que ver con la autonomía de una organización, porque las organizaciones deberían de tener la capacidad eh, de tener unos liderazgos emergentes que sean, pues obviamente el resultado del talento, pero que el talento también pueda crear como una especie de aprendizaje continuo para la organización sobre cómo desempeñar mejor lo que tiene que desempeñarse. Ya lo hemos dicho aquí un montón de veces que el principio de legalidad restringe muchísimo lo que puede hacer eh, una persona en la función pública. En realidad está obligada a hacer lo que la ley le manda. Y si no hace lo que la ley le manda, está incurriendo en un delito.
y tampoco puede hacer cosas que no están mandadas por ley. Entonces, para una persona privada, a veces criticamos a la función pública o a los funcionarios públicos y decimos, pero es que, ¿cómo no se les ocurre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que tengan que romper la calle para arreglar tuberías 3 semanas después de que pavimentaron la calle? Y bueno, creo que es que ahí lo que hay es un traslape de mandatos que tenemos que revisarlos para entender cómo es que funcionan y ver cómo los mejoramos. Hay un ejercicio a propósito del artículo de ingeniería de valor que se podría hacer en el sector público. Y voy un poquito más allá. Pues veníamos con mucha fuerza antes de la pandemia, hablando de la cuarta revolución industrial, y hace días que no hablamos de la cuarta revolución industrial, eh, que básicamente es una revolución donde en cada una de las industrias se incorpora una nueva capa de valor, que es el uso o la aplicación de datos informáticos. Para poner un ejemplo que mucha gente conoce y que además es muy agradable de leer de repente cuando le aparece a uno una nueva versión. Estos aparatos móviles, que son, pues uno le llama todavía un teléfono, solo que ese teléfono también es una calculadora y un despertador y una agenda y un calendario y un libro de telefónico, ¿verdad? Y un periódico y muchas otras cosas que dejaron de existir como artefactos porque fueron asumidos por una plataforma donde aquellas funciones se pueden cumplir incluso mejor de lo que se cumplían antes a través del uso de datos informáticos, ¿verdad? Entonces, si a mí me invitaran hoy en día a participar en una empresa que lo que hace son almanaques de escritorio, yo diría, y tal vez esa no es la empresa donde mi talento vaya a ser más valioso, porque creo que ya esa era de los almanaques de escritorio la hemos superado. Incluso creo que hemos superado la época de los escritorios. Y la época del reloj, Bueno, el reloj también, ¿verdad? claro. Eh, y estamos entrando en una nueva época de la cual por ahí se ven noticias de vez en cuando, que es la época del famoso 5G, ¿verdad? La, la era de la conectividad a alta velocidad, con bajísima latencia, quiere decir que la distancia que hay entre la emisión de datos informáticos y la recepción de datos informáticos es cada vez menor. Entonces eso permite que, bueno, vamos a ver, donde hay alta latencia es cuando tú estás en una llamada telefónica y ves que los labios de la otra persona se mueven antes de que te llegue el sonido. Pero cuando la latencia es muy baja, entonces yo podría aquí tener un bisturí que opere de manera electrónica y que allá en el otro lado donde tú estás, un bisturí robótico vaya haciéndote una pequeña cirugía en la cara, ¿verdad? Eso requiere baja latencia, porque si hubiera alta latencia y yo veo que trato de pasar el bisturí y no corta, lo vuelvo a pasar otra vez y te hago un doble corte innecesario. Ajá, ajá. Eh, y además, ya entramos, pero todavía estos son como leves señales del futuro que estamos empezando a percibir, pero que todavía no están dominando nuestra agenda, ni nuestra conversación, ni nuestra formación educativa, que es la convergencia entre la biología y la tecnología, ¿verdad? Donde uno pueda imaginarse, en vez de una vacuna, como funcionan las vacunas hoy en día, un nanorobot que entra al cuerpo, reprograma unos receptores y al reprogramar esos receptores se elimina un virus, ¿verdad? Y después extraes el nanorobot cuando cumple su función. Entonces, es invasivo, sí, pero deja residuos. Hey, no, ¿verdad? Cuando lleguemos a tener ese nivel de precisión, que hay quienes piensan que eso se va a lograr antes del final de esta década, entonces vamos a estar viendo, vamos a estar pensando de otra manera respecto a cómo funciona una organización. Hoy en día, la inteligencia artificial ya nos está obligando a pensar diferente, porque antes se necesitaba un equipo de 20 personas para lograr una enorme cantidad de funciones que hoy
con una herramienta de inteligencia artificial y una capacitación sobre cómo se programan esos, lo que llaman prompts de ingeniería, para darle instrucciones a la herramienta y que la herramienta aprenda a hacer lo que nosotros queremos que haga, como nosotros queremos que lo haga. Y pues entonces ahora lo que llaman un soloprendedor, ¿verdad? Un emprendedor que es una única persona. Esa única persona puede lograr muchísimo más de lo que lograba antes y lograr muchísimo más de lo que lograba antes también una pequeña empresa. Y eso siento que nos está llevando en una dirección inexplorada. Prácticamente yo lo que diría es, hoy en día el liderazgo lo que necesita es una conexión cercana con el espíritu emprendedor para que cada uno sepa que está dentro de sí la capacidad de desarrollar lo que sea que se le ocurra. Eso es a criterio de cada uno. Sí, sí. Pero dotarla a la persona de un par de conjuntos, de cajas de herramientas, una que tiene que ver con las destrezas esenciales que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Capacidad de liderazgo, de resolución de conflictos, inteligencia contextual, sensibilidad cultural y demás. Y por otro lado, una caja de herramientas con un repertorio de destrezas existenciales. ¿Qué pasa si es mal utilizada la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si continúan las tendencias climáticas actuales? ¿Qué pasa si se sale de control la gobernanza pública en países que poseen armas nucleares? Todo ese tipo de destrezas me parece que son necesarias para poder construir un repertorio de lo que una persona conectadísima con su espíritu emprendedor podría desarrollar como valor para ella, para sus colaboradores, si es que los hubiera, para sus clientes, para su comunidad y para otras formas de vida. Que yo creo que ese alineamiento de diferentes niveles de operación es lo que deberíamos andar buscando hoy en día como nuevos liderazgos. Eso me lleva a una idea interesante, y es que las organizaciones, por tradición, siempre han tenido vida eterna, ¿verdad? Tú creas eh, el ICE y no te pones a pensar por cuántos años lo creas, ¿verdad? Las sociedades anónimas, sí, uno las crea con un cierto plazo, ¿verdad? Y es prorrogable y todo eso. Pero las organizaciones, no. Aquí en Costa Rica hubo un experimento, porque creo que estaba, estaba recién salido el concepto de ponerle a las instituciones públicas una fecha de terminación, ¿verdad? Imagínate, bueno, yo me acuerdo un cuento que había en el sentido de que en el presupuesto del Ministerio de Salubridad Pública, que se llamaba en ese tiempo, seguía habiendo una partida para el combate del paludismo cuando ya el paludismo había sido eliminado, ¿verdad? Entonces, a nadie se le ocurrió decir, bueno, ya no hay paludismo, quitemos la unidad de combate del paludismo. En 1900, ¿qué sería? 70, sí, 70, por ahí, 70, 71, cuando estaba naciendo el IMAS. ¿Qué les ocurrió a los diputados? Ponerle fecha de terminación, y le pusieron una fecha de terminación que fue hace, no sé, 5 o 10 años, que en el 18 o en el 13 se terminara el, el, el IMAS, ¿verdad? Ok. Me parece a mí que era muy sano. ¿Por qué? Porque, bueno, creamos una institución, ya se sabe que no va a durar eternamente, viene a hacer una tarea, en tanto tiempo la hizo y se terminó, como el Ministerio del Irazú, ¿verdad? El Ministerio del Irazú en los 62, 63, no sé a cuánto duró, al 70 tal vez,
el Ministerio del Irazú se extinguió porque se acabaron los efectos de las grandes erupciones del Irazú de los años 63, 64. Pero cuando le llegó la hora de terminación al IMAS, ocurrió que, creo yo, que no hubo suficiente frialdad política como para decir, hombre, este IMAS, tal y como lo entendimos, o ya cumplió la labor, o hay que rediseñarlo y es otro IMAS totalmente distinto el que hay que hacer. Entonces decidieron darle una prórroga que yo no me acuerdo para cuánto tiempo es. Pero ahí había algo que es interesante. Ahora, si uno fuera a crear una organización, y hay algunos proyectos de creación de entidades, no tan grandotas como el IMAS, pero de entidades, funciones, etcétera, hay que crearlas pensando en eso que decías, en la revolución tecnológica, en la crisis climática, en algunas variaciones de la vida política, etcétera. Y entonces, ahora me parece que haríamos muy mal en crear unidades organizacionales u organizaciones con vida eterna, ¿verdad? Tendríamos que someterlas a este cambio de circunstancias como los que han mencionado, ¿verdad? Los cambios de circunstancia tecnológicos son extremadamente importantes, ¿verdad? La inteligencia artificial va a hacer que muchas de las tareas repetitivas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamarán? Muy operativas, desaparezcan porque las hace mejor la inteligencia artificial. Incluso yo me pregunto cuánto faltará para que aparezca un periódico, desde luego digital, ¿verdad? Que sea totalmente manejado por inteligencia artificial, donde el, el jefe de redacción lo que haga es ponerle a la máquina, darle una serie de prompts, como decías, para que la máquina le produzca comentarios, enfoques, indague cosas sobre unos temas que él, su aporte principal va a ser crear esa agenda que proponerle a la inteligencia artificial y se acabarían las salas de redacción que uno ve en las películas. Yo he vivido eh, cerca de salas de redacción, pero no tan grandotas, pero las que ves en las películas son con, no sé, 50 redactores, ¿verdad? Eso creo yo que está en cuestión por los movimientos de mejoramiento de la tecnología y por las y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Eh, Ahora que hablabas de las organizaciones perpetuas, hay un libro muy bueno que se llama, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, y es un autor de nombre francés, se me acaba de ir el nombre, ahorita lo recuerdo. Se llama Reinventando Organizaciones y bastante de lo que propone el libro es que deberíamos de pensar en concebir organizaciones que se extingan al cumplimiento de una Claro, misión. Por claro. ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros diseñáramos una organización que por cumplida la misión se extingue? Como por ejemplo un instituto de erradicación de la pobreza. Yo Ujú. sé que existen que podrían crearse los incentivos para que se perpetúe la pobreza y que las personas que conforman como decías, el organigrama de esas organizaciones, eh, se aseguren de que siempre haya pobreza para siempre tener trabajo. Pero pensemos en que lográramos diseñarlo de manera tal que se constituya en un comité ejecutivo de personas que son funcionarios de élite. Es que hay gobiernos en el mundo que tienen funcionarios de élite y que los mandan a misiones especiales por
2, 3, 4, 5 años a cumplir una misión y una vez cumplida esa misión les encargan otra tarea. El embajador que tenía Pakistán en la Organización Mundial del Comercio entre el 2015 y el 2018 era un funcionario de élite, además médico de profesión, pero a él lo mandaban a cumplir tareas y con el mandato le asignaban un equipo experto de técnicos y él gestionaba como le correspondía por el nivel que tenía y la madurez y los años de experiencia y demás. Entonces pensemos en un instituto de erradicación de la pobreza que en el momento en que se extinga la última persona pobre en el país, deje de existir el instituto. Y eso creo que podría ayudarnos a hacer dos cosas, a ir reduciendo burocracia a lo largo del camino y a ir cumpliendo con eficacia algunas de las misiones más fundamentales que tenemos como nación, porque yo creo que uno nunca se va a cansar de repetir que mientras haya pobreza en nuestro país, pobreza socioeconómica, pobreza de oportunidades, estamos en constante estado de fracaso, ¿verdad? Es como si intentáramos navegar un bote al que se le mete una cantidad de agua que hace que el bote se mantenga a flote, pero camina muy lentamente. Lo otro es que me parece que también hay organizaciones que son diferentes a lo que es una corporación estructurada como vehículo legal. Hay movimientos, hay coaliciones, hay, hay cámaras, hay gremios, ¿verdad? Que son uniones de organizaciones ya existentes que cumplen un valor específico, a pesar de que no necesariamente son un nuevo vehículo. Y eso creo que es algo que podríamos explorar también de manera tal que fuéramos, como decía Bruce Lee, ser como el agua, ¿verdad? Tener la versatilidad del agua. ¿Cómo es el agua? Bueno, si hace suficiente frío, el agua se congela y se solidifica. Si hace demasiado calor, el agua se evapora y se convierte en un gas. Si hay abundancia de agua, pues busca un cauce. Si hay un obstáculo, choca contra él o lo esquiva, ¿verdad? Lo supera. Si le cambian el recipiente, pues entonces se amolda al nuevo recipiente. Me parece que deberíamos de tener un principio como ese, pensando en términos energéticos sobre cómo estructurar o reestructurar o diseñar organizaciones para el futuro. Porque además podemos estar muy admirados y a veces hasta sobrecogidos por la capacidad que está demostrando la computación hoy en día. Pero cuando hablamos de prompts para la programación de software con inteligencia artificial, uno dice, ¡ah, pucha, mira por dónde va la computación de hoy en día! Pero es como si nos devolviéramos 37 años a la programación en el lenguaje BASIC que existía antes y que uno lo que le daba eran comandos, ¿verdad? Si le doy este comando, entonces apague la luz de la pantalla. Y hacía eso y la computadora respondía. Estamos exactamente en el mismo lugar. Lo que pasa es que con una capacidad de gestión inmensamente mayor. Y esa capacidad de gestión va a crecer millones de veces apenas se difunda el uso de la computación cuántica, ¿verdad? Que es una computación que ya no es binaria, que ya no funciona con unos y ceros, sino que tiene otras variables que hacen que su capacidad de procesamiento y su capacidad de almacenamiento de datos es, eh, bueno, de exponentes múltiples, ¿verdad? Ya no es decir 2 al cuadrado es 4, sino que es decir 2 al cuadrado, que entonces ya es un número muchísimo mayor, ¿verdad? Ya estamos viendo una operación que en vez de ser 4 es de 16, es expansiva. Y lo último, para hablar del tema de organizaciones, es que pues a mí me sigue admirando mucho cómo Steve Jobs reinventó Apple cuando volvió a la empresa en el año 97. Y del 97 al año que murió, 2011, estuvo 14 años en la organización. Y en esos 14 años reformó la empresa para comportarse de nuevo como era al principio, que era un startup, era un nuevo emprendimiento. Y entonces Apple es muy horizontal,
hay gente que tiene responsabilidades, pero nadie manda, nadie le puede decir a otra persona qué hacer, porque esa otra persona sabe mejor que nadie cómo hacer lo que tiene que hacer. Y entonces hay comités, y esos comités lo que buscan es constantemente crear valor articulándose con otros comités de la organización. Y entonces un organigrama, es una línea recta el organigrama, ¿verdad? Muy poca jerarquía. ¿Y quién va a cuestionar el inmenso valor y la enorme rentabilidad que ha representado Apple para sus accionistas y para sus aliados estratégicos en los 26 años que han pasado desde entonces? Así que sí, sí, sí me parece que deberíamos de cuestionar fuertemente el organigrama, que creo que lo empezaste a cuestionar hace unos minutos, ¿verdad? Hay preguntas que es interesante que uno se haga en esta idea de revisar el concepto de organización. Fíjate que cuando, cuando nació la Caja de Seguro Social, no te llama la atención que se llame caja. ¿Por qué no se llama Sistema de Salud, no sé qué? ¿O por qué no se llama Federación de Hospitales de no sé cuánto? No, es decir, la caja nació con un hospital, el policlínico, que ahora se llama Hospital Calderón Guardia. Era lo único que tenía, ¿verdad? Y el nombre de caja, según entiendo, era porque lo que se buscaba de la caja no era que ejecutara cosas, no era que tuviera no sé cuántos médicos y enfermeras y personal de salud en su planilla. No, lo que se pensaba era que ejecutara unos trabajos que atendieran el tema de la salud de la población costarricense. Y eso se pudo haber atendido de distintas maneras. Imagínate que si la gestión de la caja hubiera consistido, por ejemplo, en aquel tiempo no existía el concepto, en crear alianzas público-privadas para que la gente que quisiera organizara unas clínicas y tal y cual, como lo hizo la caja en los últimos años, que lo tercerizó, los EVAIS, para que los atendieran. UNIBE atendió EVAIS, la Universidad de Costa Rica atendió EVAIS, hay cooperativas que atienden EVAIS. Eso es gestión, eso no es ejecución. La caja no necesita tener empleados en un EVAIS. La caja lo que necesita es que se haga el trabajo que tiene que hacer un EVAIS y que lo haga quien lo haga y que lo haga mejor y cada cierto tiempo sacas a licitación los EVAIS o las clínicas o no sé qué, y eso bien pudiera ser una solución al problema de Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que creo debe ser el empleador más grande de Centroamérica, ¿verdad? Eh, Eso es muy difícil de manejar y lo que se pedía de la caja originalmente era que gestionara la salud de los costarricenses. El IMAS también. Fíjate que el IMAS, eso lo sé porque estuve cercano de algunas personas que tenían mucho significado en el IMAS. El IMAS se inició como iniciaba don Pepe las instituciones. En un discurso decía que había pensado en que era muy bueno que hubiera alguna función del Estado para combatir la pobreza extrema. Era en ese tiempo, se decía la pobreza extrema. Y después de ese discurso de don Pepe, empresas, personas llamaban por teléfono a las personas que estaban organizando el IMAS para decirles a dónde hay que mandar un donativo, porque queremos sumarnos a ese esfuerzo de combate de la pobreza, ¿verdad? Entonces, en ese momento, lo que el IMAS iba a hacer era una entidad de gestión de la solidaridad, me imagino que era de lo que se trataba.
y no una institución con una gran planilla, con unos procedimientos, con unas tareas, con unos trabajos burocráticos que hay que hacer cuando una institución se hace muy grande. Cuando una institución se hace muy grande, hay que hacer unos trabajos especiales, ¿verdad? Dicen que una de las tareas del cerebro de un dinosaurio, una de las tareas más difíciles era conectar todas aquellas extremidades tan lejanas, ¿verdad? Que un ratón las tiene conectadas a más cercanía. Debe ser una fantasía esa, porque creo que se transmiten los impulsos a la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero bueno, en una entidad grandota empiezan a surgir la necesidad de coordinación, de unos controles, etcétera, que no existirían en una miriada de entidades que estuvieran trabajando con un fin común. Bueno, con esto yo quisiera volver a lo del Jeep y lo del automóvil y volver a lo de la ingeniería del valor, que es una cosa que siempre he admirado mucho, es esa práctica de la ingeniería del valor o ingeniería del valor o análisis del valor se llama también. Y es que eh, cuando pensamos en llevar a la guerra un automóvil y nos planteamos de qué manera lo podríamos simplificar en costo, eh, en funciones, de qué manera lo podríamos hacer más adaptado al trabajo que tiene que hacer en los campos de batalla, ¿verdad? Es realmente una decisión genial. Decir, no, no me hablen de automóviles, hablemos de jeeps. Y creo que nosotros deberíamos tomar instituciones y empezar a preguntarnos cómo podemos convertir esta institución para la guerra que está peleando, convertirla en un jeep. Esa era mi intención. Sin embargo, un empresario muy aplicado me llamó un día de estos y me dijo que vale la pena en mi empresa hacer ese ejercicio de ver cómo podemos, si estamos siendo un automóvil, ¿verdad? O si estamos siendo un jeep. Y me parece que es un ejercicio útil de hacerlo en las empresas. Muy bien. Sí, bueno, yo conectando un poco lo que terminamos de decir ahora con lo que hablábamos la semana pasada de ecosistemas, me parece importantísimo que empecemos a pensar también en ecosistemas. Esa es la manera de superar los silos, ¿verdad? Yo nunca he sido partidario de la idea de romper los silos, porque me parece que los silos tienen valor, y tienen valor el que esté contenido ese valor. Y en el tipo de expertos que trabajan con esa información, sobre todo en ambientes académicos y de gestión pública, se habla de silos, pero a mí Ujú. lo que más me parece es que debería haber mejores interconexiones, Mm, una, una membrana de interfase claro, claro, mucho más lubricada entre los silos. Y entonces, ahora que lo mencionabas, me puse a pensar qué sería de nuestra seguridad social universal, si fuera seguridad, si fuera claro, social y si fuera universal, pero si estuviera concebida como un ecosistema de promoción de la salud, claro, que claro. garantice que no llegue a haber personas en fila, no porque seamos muy eficientes tratando las enfermedades, Sí, sino porque somos muy eficientes previniéndolas. claro, claro. Eh, Ujú. yo de verdad que me encantaría saber por qué la medicina y las ciencias de la salud no se esmeran más en prevenir la enfermedad y en promover la salud que en atenderla. Es como la misma lógica perversa, no sé si será la misma, pero me resuena con la lógica perversa de quien piensa que la mejor manera de preservar el empleo es asegurarse de que las cosas sigan estando mal para que se siga justificando mi salario. Y creo que lo que necesitamos más bien es liberar talento y que ese talento diga, bueno, ahora, ¿qué otra cosa me puedo poner a hacer? ¿A dónde puedo crear valor? ¿Verdad? ¿En lo público o en lo privado? Eso es Ujú. secundario. Aquí lo dejo. Bueno, muy bien. Dejas un gran tema.
incentivos y paradigmas perversos, ¿verdad? Claro, pensando en todo lo que está ocurriendo geopolíticamente, tecnológicamente, climáticamente, esas son las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Cuáles son los paradigmas y los incentivos perversos que hacen que las cosas no funcionen como, no funcionen de mejor manera? Muy Muy bien. bien, bueno, Bueno, muchas gracias. ok, nos Nos vemos a la vemos. próxima.